vamos a meditar en la palabra y quiero comenzar leyéndoles algo que me gustó mucho y que tiene todo que ver con lo que hoy vamos a estar hablando. Dios nunca se equivoca. Samuel Vila, en su libro de anécdotas, cita un breve fragmento de una novela del célebre escritor George MacDonald. Ojalá Dios no me hubiera dado la vida, dice uno de los personajes. ¿Por qué, hijo?, contesta una anciana sensata. El caso es que tú no estás hecho todavía. Vas siendo hecho y ya estás teniendo querellas con los procesos sapientísimos, aunque inescrutables, de tu Creador. Dios nunca comete una equivocación. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias esta mañana. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos con esta oportunidad de cantar a tu nombre, Señor. Gracias porque nos has dado la vida, Señor, y juntamente con ella la oportunidad de cada día ser más parecidos a ti. Te pido que hoy hables a nuestra vida, que hoy hables a nuestros corazones, Señor, que permitas que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Que no solamente escuchemos, sino que todo lo que escuchemos lo bajemos al corazón de manera consciente y procuremos ponerlo a la práctica, llevarlo en nuestra vida diaria, Señor. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón. Te pedimos también por todos aquellos que están pasando por un problema de enfermedad, tal vez por alguna gripa, por alguna infección, Señor, que tú seas con ellos en sus cuerpos, fortaleciéndoles, Padre, para que estén bien, Señor, recuperados y podamos verles los siguientes días. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bien, pues allá hay unas palabras que yo espero que sí sepan qué significan. Y dice sapientísimos, ¿verdad? Ese es un superlativo que quiere decir alguien con mucho conocimiento, con grande conocimiento, con grande sabiduría. Y ese es nuestro Dios. Inescrutables, que no se puede averiguar, que no tenemos forma de saber del todo lo que Dios está haciendo. Y quiero comenzar recordando lo que vimos hace 8 días, porque hace 8 días hablábamos que cuando nosotros comenzamos un año nuevo, nos hacemos metas o nos fijamos metas, aspiraciones, fines, objetivos, cosas que queremos lograr, ¿verdad? Y comenzamos un nuevo ciclo. Y en ese creemos que vamos a conseguir todo eso y quedamos que no está mal, que está bien que tengas fines, que tengas aspiraciones, que tengas objetivos, que tengas metas, es muy bueno, pero quedamos y analizamos la escritura que el mayor objetivo, la mayor aspiración, el mejor propósito, la mejor meta que puede fijarse un creyente es ser como Jesús. Y veíamos hace 8 días ejemplos, ¿verdad?, de varios hombres y leíamos la carta de Pedro, ¿verdad? Primera carta de Pedro, no vamos a ir allá, pero veíamos cómo Pedro nos daba la instrucción de que sigamos sus pisadas, que en todo sigamos su ejemplo, que éramos ovejas descarriadas, pero ahora habíamos vuelto al Padre de nuestras almas, al autor de nuestra salvación, y que teníamos que seguir las pisadas de Jesucristo. Vimos cómo también Pablo, ¿verdad?, dice, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Incluso recuerdo que vimos cómo el mismo Salomón, que es considerado uno de los hombres más sabios que estuvo en esta tierra, en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Muchos dicen que no fue él, la mayoría dicen que sí, yo creo que sí fue él, pero en todo lo que él escribe, cuando habla de vanidades, de que todo tiene su tiempo, Segunda de Reyes, ¿verdad? Es Segundo de Reyes, perdón. Él dice que investigó de todo, disertó sobre los animales, sobre muchas cosas, y en el libro de Eclesiastés al final llega a una conclusión. Dice, el mucho estudio, las muchas tareas son cansadas, son agotadoras, y he llegado a una conclusión, y él dice al final de Eclesiastés, ¿cuál era esa conclusión? El todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. El todo del hombre es realmente temer a Dios y guardar
su palabra. Y yo decía hace 8 días que cuando nosotros miramos la vida de Jesús, analizamos la vida de Jesús, Jesús vivió para cumplir el propósito que el Padre le había dado. Jesús vivió para darnos salvación y cumplió la meta. Y cuando hombres como Pedro, como Pablo y muchos otros nos dicen en la Escritura, imiten a Jesucristo, sigan sus pisadas, sean como Jesús, ustedes son la sal, son la luz del mundo. Entendemos que el mayor propósito, la mayor meta que un cristiano puede tener en la vida es ser como Jesús, porque cuando nosotros aspiramos a eso, todo lo que nos propongamos, todas nuestras metas y aspiraciones van a apuntar a la voluntad de Dios. Y Salomón lo dijo, el todo del hombre es temer a Dios y guardar su palabra. Es más, recuerdo que hace 8 días yo te decía que el mismo Pablo empieza a dar, ¿verdad?, sus cartas de presentación. Y él dice que era judío de judíos, celoso de la ley. En cuanto al celo, dice que aventajaba a sus contemporáneos y que nadie podía reprenderlo porque seguía la ley mejor que todos los que estaban con él, instruido a los pies de Gamaliel. Pero al final él decía algo, pero todo eso que yo poseía y que tenía, ahora lo estimo como una basura por el conocimiento de Cristo Jesús. En otras palabras, dice, todo eso era basura cuando conocí a Cristo. Todo eso me di cuenta que era basura cuando conocí a Cristo y cuando procuré conocerle cada vez más y seguir sus pisadas. No dice así, ¿verdad? Literalmente. Pero lo que él da a entender es que no había nada mejor en la vida de Pablo que seguir conociendo a Cristo. Y tú me dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que leyó? Antes de explicarte, quiero que me acompañes rápidamente a Efesios capítulo 4, versículo 15, para que veamos otros textos que nos dicen que una de las principales metas del creyente es ser como Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 15, ¿ya estamos ahí? Efesios capítulo 4, versículo 15. Ya voy para allá yo también. Efesios capítulo 4, versículo 15. ¿Sí estás ahí conmigo? Sino que siguiendo la verdad en amor, que dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mira cómo Pablo en Efesios, ¿verdad? Los de Éfeso les dice que siguiendo la verdad en amor hay un propósito, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Si tú pretendes crecer como persona, que sea llegar a la estatura de Cristo. Vamos a leer otro texto ahí mismo en Efesios, en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos, ¿qué dice? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjate lo que dice la Escritura, hasta que todos, le está hablando a los creyentes, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y ¿qué? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Tú y yo tenemos que conocer al Hijo de Dios. Y dice ahí, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo? Conocer perfectamente al Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra aspiración. ¿Cuánto te falta? ¿Por qué le hicieron así? Pero fíjate lo que dice la Escritura. Hasta que todos lleguemos a conocer a Cristo, a imitar la estatura del varón perfecto, del varón completo en todo. Esa es nuestra aspiración, es nuestra meta. Y te decía hace rato, ¿y qué tiene que ver con lo que leyó hace rato? Pues todo, porque Dios nunca se equivoca. Y cuando Dios está formando a Cristo en nosotros, nos va a meter en procesos ilógicos, sin sentido, absurdos, locos, que no tienen para nada una razón en nuestro pensar, en nuestra mente natural y en nuestra mente carnal.
Y decimos, seguramente Dios se está equivocando, o seguramente Dios ya se olvidó de mí, o seguramente esto o aquello, pero dice ahí, Dios nunca se equivoca. La meta es que Cristo sea formado en nosotros. Pero déjame te digo algo, muchas veces pensamos que Cristo se va a formar en nosotros de la manera que nosotros queremos y pensamos. Incluso llegamos a pensar que vamos a cambiar ciertas cosas en nuestras vidas, ciertas actitudes, ciertas acciones, ciertas cosas que tenemos a la manera que pensamos y de la forma que creemos y le damos vueltas, ¿verdad? Y meditamos y decimos, de esta forma le voy a hacer para solucionar esto o aquello. Pero ¿qué crees? Dios nunca se equivoca y no lo hace a tu manera, sino a la suya. Y a veces es absurdo desde tu lógica, desde tu entendimiento, desde nuestro entendimiento. Es absurdo lo que Dios lo que está haciendo porque no lo entendemos. Pero ¿qué crees? Dios nunca se equivoca. Y si de verdad amas a Dios, Cristo está siendo formado en ti y el proceso no va a ser como tú lo quieres o como tú lo piensas, va a ser a la manera de Dios. Y me gustó esa lectura porque la mujer sensata, seguramente este hombre ha pasado muchas cosas y dije, mejor, ¿para qué vivir? Y la mujer sensata dice, ¿por qué dices eso? Apenas va siendo hecho. Apenas va siendo hecho, apenas va siendo formado y ya tienes querellas, ya tienes conflicto con la gran sabiduría de Dios. Y así estamos nosotros. Cuando Cristo se está formando en nosotros, no lo entendemos. Y parece loco, parece ilógico, parece sin sentido y sin razón. Pero diría esa mujer sensata, tú apenas vas siendo hecho, apenas está siendo formado a la estatura del varón perfecto. Te falta muchísimo. Me gusta mucho lo que le dice Dios, ¿verdad? A Isaías, y acompáñame allá, por favor, a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Yo sé que ya aquí está en la pantalla, pero si traes tu Biblia, es mejor que le busques, ¿verdad? Si no te vas a acostumbrar y cuando te pidan una cita, que busques una cita ya no vas a saber dónde está. Entonces, sigue con la Biblia, ¿vale? Isaías 55, versículos 8 y 9. Y dice la Escritura, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Fíjate lo que le dice al profeta Isaías cuando tú lees el libro, ¿verdad? Está hablando de todo lo que va a suceder, pero llega un punto en el que le dice a Isaías para que le diga al pueblo de Israel, sus caminos no son mis caminos y sus pensamientos no son mis pensamientos. Sus caminos y sus pensamientos se quedan cortos y pequeños al lado de lo que yo tengo planeado hacer y de lo que yo he decidido hacer para que tú sigas en la voluntad de Dios. A veces nosotros pensamos ser más inteligentes, más sabios que todo el mundo. Es más, ¿a cuántos de nosotros por momentos no nos dan ganas de darle el consejo a Dios? Y de decirle como que no era por ahí, era por acá y se me hace que te estás equivocando, te voy a ayudar. Y metes la pata. Y si no, pregúntale a Sara y a Abraham. Cuando Dios les dice, este es mi camino, este es mi pensamiento, es lo que yo he decidido y mi pensamiento es tan grande que voy a hacer multitudes a través de ustedes. Pero llega un punto que la fe falta y no ven algo lógico, es absurdo que una mujer vieja pueda tener un hijo y un hombre, ¿verdad? Y estéril aparte, y un hombre ya viejo también pueda tener un hijo y se está pasando ya el tiempo y entonces Sara le dice, esta es la forma, llégate a mi sierva. Y ahí va Abraham, ¿verdad? De obediente al pensamiento y al camino de Sara. Consecuencia, pues ya te la sabes, ¿verdad?
hasta el día de hoy están en guerra. Pero a veces así somos tú y yo, porque pensamos que nuestros pensamientos y que nuestros caminos son grandes. Pero tiene que venir Dios a decirnos, tus caminos, tus pensamientos son pequeñísimos al lado de lo que yo planeo hacer. Tú ves una pequeña porción, Dios lo ve todo. Dios tiene el panorama completo y tú y yo no. Y le dice Isaías y nos dice hoy, mis pensamientos son más grandes que los tuyos y mis caminos son más grandes que tus caminos. Y cuando yo hablo de esto, hago alusión a lo que estamos hablando desde hace 8 días. Si Cristo va a ser formado en nosotros, los pensamientos y los caminos que Dios va a usar no son los que tú piensas. A veces tú piensas y oras y oramos y nos salimos convencidos que nuestra manera es la que Dios ha decidido. Y cuando Dios lo hace de otra forma, no le hallas la razón, porque no estás viendo el panorama completo, pero Él sí. Y si en tu oración le has dicho, quiero ser como Cristo, tú eres mi Señor, entonces Dios está haciendo lo suyo en ti, si es que realmente lo amas. Y eso va a implicar dolor, eso va a implicar incomodidad, eso va a implicar sufrimiento, eso va a implicar problemas, eso va a implicar muchas situaciones que tú de repente vas a decir, ya estuvo, yo no veo el porqué de todo esto. Pero ahí mismo en Isaías, sigue conmigo leyendo, pásate conmigo al versículo 10 y mira lo que dice, porque esto es importante, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjate lo que dice aquí, así será mi palabra que sale de mi boca, no va a volver a mí vacía, sino que va a hacer lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho, nunca va a volver vacío y va a cumplir su propósito. Cuando tú lees la escritura, sus promesas, pero también las cosas que Él te pide, si realmente amas a Dios, nunca van a quedar vacías, van a hacer algo en ese momento o después, pero van a cumplir su propósito, aunque tú no lo quieras, porque la palabra de Dios va a ser prosperada, porque salió con un propósito. Y eso es lo que hace Dios en nosotros, cumplir un propósito. Y si con fidelidad le has dicho que quieres ser un verdadero creyente, un fiel seguidor de Cristo, ¿qué crees? Dios nunca se equivoca y te va a seguir formando, aunque de repente tengas conflicto con la gran sabiduría de Dios. Quiero que me acompañes también ahí mismo en Isaías 55:7. Y mira lo que dice la escritura. Deje el impío su camino. ¿Si estás conmigo? Y el hombre inicuo sus pensamientos. Fíjate otra vez. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. En otras palabras, dice, yo no soy impío ni soy perverso. Inicuo, perdón, dice, no soy impío ni tampoco soy inicuo. Yo amo al Señor. Pues con más razón, abandona tus propios caminos y tus propios pensamientos. Porque del que no conoce a Cristo, bueno, pero del que le conoce, ¿por qué seguir nosotros ensimismados en nuestro pensamiento y en nuestros propios caminos, que creemos que son los mejores, para que Cristo se forme en nosotros? Dice, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. ¿En qué? En perdonar. Dice, vuélvete a Dios, el cual es amplio en misericordia y es perdonador. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que está diciendo? Hace 8 días, cuando yo te decía seguir las pisadas de Jesús, yo te dije, no solamente se trata de decirlo, se trata de ver cómo era Jesús. Y una de las cualidades que tenía Jesús es que era amplio en perdonar, ¿cierto o no?
Decía segunda de Pedro, primera de Pedro, cuando leíamos en el capítulo 2 hace 8 días, dice, sean humildes, ¿sí o no? Amigables. Y hablábamos hace 8 días de todas esas cosas que a veces no tenemos, tolerantes, y a veces no lo somos. Pero el fin es dejar nuestros propios caminos, volvernos a Dios y caminar como Él nos pide. Acompáñame a Colosenses. Hoy no voy a tardar mucho. El pastor siempre se tarda mucho, no, ahora no me va a tardar mucho. Pero acompáñame a Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 3. Bueno, acompáñame primero, vamos a leer rápidamente lo que vimos hace 8 días. Ve a primera de Pedro capítulo 2 y después vamos a Colosenses. Primera de Pedro capítulo 2. Miento, capítulo 3. Capítulo 3. Ahí voy para allá, ¿eh? Versículo 8. Y hablábamos de que esto es seguir a Jesús, porque finalmente decía, el cual no respondió maldición con maldición. ¿Sí se acuerdan o no? Que leímos eso hace 8 días. El cual cuando le maldecían, no regresaba la maldición. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? Ah, bueno. Capítulo 3, vamos a leer versículo 8, dice, finalmente sean todos de un mismo sentir. Y veíamos hace 8 días y que algo que caracterizaba a Cristo es que era, ¿cómo? Compasivo. Y yo te decía hace 8 días, ¿qué tan compasivo eres con los demás? Unos dicen que no, otros dicen que sí, otros mejor se quedan callados. Dice, amándose fraternalmente. Y yo te decía, ¿qué tanto amamos fraternalmente al hermano? Misericordiosos, ¿qué tan misericordioso eres? Amigable, ¿se acuerdan que hace 8 días les dije, qué tan amigable eres? ¿Qué tan fácil es a la gente hacer amistad contigo, ver en ti un rostro alegre? Hasta yo les decía, muchos de ustedes estamos feos porque queremos, porque dice que la alegría, ¿verdad? La sonrisa hermosea el rostro. Y algunos no están hermosos porque no sonríen. Esa es la verdad. Pero, ¿qué tan amigable eres? Dice, amigables. Bueno, ¿cómo era Jesús? Y ya sé que algunos me van a decir, no, leal, y va a ver que a algunos sí les daba con todo, pero eran los religiosos, a los que enseñaban la escritura y aparentaban algo que no eran, y les decía sepulcros blanqueados, víboras, serpientes, también Juan les dijo. Pero con los que no, ¿cómo era? Amigable. ¿Cómo era con los discípulos? Era amigable. ¿No hasta uno se recostaba en su pecho de tan amoroso y tan amigable que era Jesús? Y te decía yo, ¿qué tan amigable eres? Y yo dije el ejemplo hace 8 días de la señora que dice, así soy. Y unos de ustedes dicen, así soy. Pero así no debe de ser porque estás siguiendo a Cristo. Y si Cristo está siendo formado en ti, Dios no se va a equivocar. Y si no eres amigable, va a ayudarte a que seas amigable de una forma que a veces no te gusta. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, que dice, bendice sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Y después te leí la otra cosa, dije, ¿cuál era el propósito de la gente o el fin de la gente de todas las metas, objetivos? Tener una vida tranquila, en paz. Y hasta te leí lo que después dice, si quieres ver días buenos y en paz, ya no seas chismoso ni mientas contra la verdad, y empieza a decir varias cosas. Pero eso fue hace 8 días. Ahora sí, acompáñame a Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Podría leerte porciones, versículos anteriores, pero después los lees en casa, ¿vale? Mira lo que dice aquí, y revestidos del nuevo. ¿Y por qué quise poner este texto? Porque finalmente el que está en Cristo se supone que está revestido del nuevo hombre.
porque el que está en Cristo es una nueva creación, una nueva criatura, porque el que está en Cristo lo está imitando. Porque el que está en Cristo tiene que tener bien en mente y bien afirmado en su pensamiento que Dios no se equivoca, y cuando Cristo vaya siendo formado, mientras vayamos siendo hechos, como dice esa mujer, vamos a pasar ciertas situaciones, pero finalmente tu meta es ser como Cristo. Y ya estás revestido de Cristo si es que estás en Cristo. Eso ya es algo meramente que uno de manera personal tiene que indagar o ser honesto si estoy realmente en Cristo o solamente estoy siendo un simpatizante, ¿vale? Del camino. Dice aquí, y revestido del nuevo, que dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, que dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué va haciendo el hombre nuevo, el que está revestido de Cristo? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Todo el tiempo está renovando su conocimiento, y al renovar su conocimiento está renovando su propia vida, sus actitudes, sus acciones, su manera de vivir y de ser, porque entiende que Cristo tiene que ser formado o formado en su vida. Vamos a seguir leyendo. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora fíjate lo que dice aquí, hermano. Vístete. Si estamos ahí, vamos a leerlo juntos. A ver, vístanse pues como escogidos de quién? De Dios. Aquí está hablándole a creyentes. Dice, si tú fuiste revestido ya, eres un escogido de Dios, vístete como tal. ¿Y qué dice? Santos y amados. Es decir, tú ya eres santo en Jesús y eres amado. Pero luego dice, vístanse de entrañable misericordia. Que desde adentro la misericordia fluya. Porque ustedes están imitando a Cristo y están revestidos del nuevo hombre. ¿Qué más dice? De benignidad. A ver, hermano, ¿qué tan vestido estás de esta manera? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. A ver ya, hermanos, ¿quién de aquí es bien humilde? Por ahí escuché, dijo, habló el menos humilde. No, no es cierto, es broma, ¿eh? No, pero fíjense, humildad nos falta. Dice, de mansedumbre. ¿Qué tan mansos somos? Híjole, no, a mí me dicen algo y ¿para qué le digo? Me encienden luego, luego. Y luego si es injusto más, pues con Cristo fueron injustos. Y cuando le maldecían, lo que decía es, perdónalos porque ni siquiera saben lo que están haciendo. ¿Qué más? De paciencia. ¿Qué tan paciente eres, hermano? Yo te decía, Dios nunca se equivoca. Y cuando tienes conflictos con lo que Dios está haciendo es porque eres tan impaciente y no sabes esperar. Es que ya el mundo nos enseñó a que todo va así. Y tú quieres respuestas de Dios, mira, así. Y si me vas a cambiar, me cambias ya ahorita, Señor. Y si no, ¿para qué le seguimos? Ya te pedí una semana completa que me quites lo enojón. Y como no me lo quitaste, ya le paramos. Dice Dios, apenas vas siendo hecho, ¿no decía la mujer sensata? Apenas vas siendo formado. Te falta un largo camino. Es más, yo me atrevo a decirlo, te falta toda la vida para ser como Cristo. Apenas va siendo hecho. Y Dios no se equivoca en lo que está haciendo contigo y conmigo si realmente le amamos. Vamos a seguir leyendo. Sopórtense unos a otros. ¿Qué dice? Y perdónense unos a otros. ¿Sabes que esto es una de las cosas más difíciles en nuestra humanidad que Dios nos pide?
Pero dice, estás revestido de Cristo, estás siendo hecho a la imagen del Hijo, ese es tu propósito, tu objetivo. Quiero que te vistas así. De humildad, de misericordia, de benignidad, de paciencia, que se soporten unos a otros y que se perdonen unos a otros. Sopórtense, lo dice, es bien difícil, pero no está hablando de soportar al que, al vez, cómo tengo que aguantar a este hermano que de veras. Es decir, sosténlo y perdónalo unos a otros. Y dice unos a otros, porque todos tenemos cola que nos pisen. Unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, mira, Pablo dice esto porque pues, seguramente en Colosas eso había quejas unos contra otros, por eso se los escribe, si no, ¿para qué les escribe eso? Unos contra otros. Y luego dice, fíjate, porque nuestra aspiración es ser como Cristo. Si tienes queja uno contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, ¿qué dice? Así también háganlo nada más los más ungidos, nada más los cristianos más iluminados, los que ya van más arriba, los que leen más la Biblia. ¿A quién le está diciendo? A todos. Dice, y si tienen queja uno contra otros, perdónense de la manera que Cristo los perdonó. Ahora, si somos honestos, ¿qué cosa no te perdonó Cristo? ¿O a poco Cristo dijo, no, espérate, eso sí no te lo voy a perdonar? Dice, de la manera que Cristo perdonó, así háganlo también ustedes. Porque como dije hace rato, Dios nunca se equivoca. Y si tú realmente quieres ser un luminar en el mundo, es decir, si realmente quieres ser la luz y la sal del mundo que el Padre te pide, Dios va a formar a Cristo en ti. Y al formarlo, sus caminos que no son los tuyos y sus pensamientos que no son los tuyos, te van a meter en situaciones para que seas misericordioso, para que seas paciente, para que seas humilde, para que seas manso, para que seas amigable y para que aprendas a soportar y a perdonar. Porque su palabra, le dijo a Isaías, no va a volver vacía, va a ser lo que yo quiero, pero va a ser a su manera y a su forma, aunque sus caminos sean tan grandes que no logres comprenderlos. Yo hay cosas que no comprendo de Dios y que a veces me desespero y lloro y digo, ¿por qué no te entiendo? Pero Él dice, es a mi forma y no a la tuya. Pero lo amamos. ¿Amas a Dios o no lo amas? Y diría la mujer sensata, pues apenas va siendo hecho, apenas va siendo hecha. Y ya tienes conflicto con los procesos, dice, sapientísimos de Dios. Y me hizo recordar ahorita a Job. Job en un momento dice, soy tan íntegro. Y de verdad que lo era, pero confiaba en muchas cosas y llega un punto, lo ves firme, pero llega un punto en donde empieza a cuestionar a Dios. Y a mí me encanta esa parte donde dice, sí, pues ahora cíñate bien los lomos, diríamos en el lenguaje actual, amárrate bien los pantalones, ponte bien el cinturón y ahora me vas a escuchar. ¿Dónde estabas tú? Y le empieza a decir, cuando formé todo el mundo, todo lo que, dime, ¿con qué se sostiene la tierra? Dímelo si sabes. Y entonces, ¿verdad? Job le dice, hablé desde la insensatez, ya nomás, ahora te aguantas y me escuchas. Y si no me crees, lee Job. Pero esos son los procesos de Dios. Y Dios nunca se equivoca. Así que, hermano, yo te invito a que imitemos a Cristo.
¿Les parece si hacemos una oración? Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, quiero darte muchas gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Sin duda ella habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y hay cosas que no entendemos y procesos que tenemos que pasar que no nos gustan. Pero tenemos que entender que cada uno de nosotros, si estamos en Cristo, somos amados tuyos. Y nos has llamado a la restauración, al amor, al perdón, Señor. Y queremos hacerlo, bendito Padre Celestial, porque queremos honrar tu palabra. Porque no queremos, bendito Dios, solamente saberla y no vivirla. Queremos practicarla para que el mundo sepa que tú eres Dios, que tú sigues vivo y que sigues transformando vidas y que sigues transformando corazones. Te amamos, te bendecimos y te suplicamos, bendito Dios eterno, que tú traigas fruto, que traigas mayor crecimiento del que ha habido, Señor, porque estamos queriendo honrar tu palabra, Señor, porque queremos, Padre, hacer las cosas a tu manera y no a la nuestra, Señor. En tus caminos, en tus pensamientos y no en los nuestros, no en los que nosotros creemos son los mejores. Gracias te doy, bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.